A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Silencio. Lo sagrado está ligado al silencio. Nos hace escuchar. Yen, consagrar, significa etimológicamente cerrar los ojos, pero sobre todo la boca. Al comienzo de los ritos sagrados, el heraldo ordenaba el silencio. Hoy vivimos en un tiempo sin consagración. El verbo fundamental de nuestro tiempo no es cerrar, sino abrir los ojos, pero sobre todo la boca. La hipercomunicación, el ruido de la comunicación, desagraliza, profana el mundo. Nadie escucha. Cada individuo se produce a sí mismo. El silencio no produce nada. Por eso, el capitalismo no ama el silencio. El capitalismo de la información produce la compulsión de la comunicación. El silencio agudiza la atención hacia el orden superior, que no tiene por qué ser un orden de denominación y poder. El silencio puede ser muy pacífico, incluso amistoso y profundamente gratificante. Es cierto que un poder dominante puede imponer el silencio a los sometidos, pero el callar forzado no es silencio. En el verdadero silencio no hay coacción, no es opresivo, sino elevador, no roba, sino que regala. Ahí tenemos el inicio de uno de los ensayos presentes en No Cosas. El coreano alemán Byung-Chul Han regresa nuevamente y hace verso a la República de las Letras, que está con panel completo. Omar Sarraz, te extrañábamos, ¿cómo estás? Bien, contento de verte a ti, ver a nuestros amigos, así que va a ser un bonito programa. Patricio López, how are you? Muy bien, buenas noches, muy contento de estar con vosotros. Con vosotros, y ya que dijimos vosotros, desde España, Alberto Mayol, ¿cómo estás tú? Sí, les voy a poner ahí a mis hijos a hablar a ver cómo lo ven. Alberto todavía no habla como Bam Bam. No, No. todavía No. no. Y como Como Amaro. Claudio Bravo. Tendría que decir de ti que eres el mister. ¿Viste? Bueno, Bueno, Byung-Chul Han, pues, ¿qué se puede dale, decir? po, juega. El sociólogo, este sí que es el sociólogo de las cosas simples. El filósofo es de esos autores que tú dices, en algún momento tú dices, bueno, en este momento estamos en el momento de la autoayuda. Y no, pues nunca estamos ahí, al contrario, termina en la autodestrucción, pero tiene un tono que es muy particular, que fue de a poco probándose. Yo lo conocí porque muchos años atrás, porque había un sociólogo chileno que había estudiado en Alemania, que en alguno de los viajes había descubierto este personaje, ¿no? Entonces me decía, este es mi secreto, me decía, porque con esto voy a hacer mi tesis doctoral. Entonces, y nadie más lo tiene, me dijo. Entonces, ¿Cuánto le duró el secreto? Estuvo como 2 años, que efectivamente era casi el único, pero de repente explotó Byung-Chul Han y se hizo completamente masivo dentro de ciertos circuitos. Entonces, hasta ahí nomás le llegó. Pero alcanzó a tener sus ventajas. Pero efectivamente es probablemente el filósofo más importante en ventas, al menos en la actualidad. Y sin duda un tipo muy interesante en poder interpretar la vida actual, la materialidad, entre comillas, materialidad, nunca mejor dicho, las comillas, del mundo actual a partir de un análisis que es sola y puramente filosófico. No deja de ser. Sí. Yo creo que está bueno eso de partir por el marco más general, porque
porque creo que Byung-Chul Han, del cual me declaro bastante fanático, o no fanático, pero me produce siempre mucho agrado leerlo. Tiene primero esta mezcla bien perfecta entre divulgador y alguien con prestigio académico, ¿no? Cuando digo divulgador, no lo digo solamente por los libros que escriben, sino por una recomendación que voy a hacer para partir, que es leer la bibliografía de los libros de Han al final. O sea, tú al final empiezas a revisar, si tratas de hacer una conexión entre las citas, porque en general su manera de escribir es con muchas citas. Si tú al final lees a qué libros corresponden esas citas, te terminan dando ganas de ir a Clepsidra con una maleta de 23 kilos, ¿no? Este lo quiero leer, este lo quiero leer, este lo quiero leer, pero más allá del hedonismo, del placer de leer, está el modo en que esta erudición de Byung-Chul Han nos permite ir articulando algunas ideas que son centrales para nuestro tiempo. Yo tengo ganas de decir muchas cosas, pero me quiero quedar con esta nomás para empezar, que es que creo que para una gran cantidad de lectores que no están o que no estamos familiarizados disciplinar o cotidianamente con la filosofía, Han tiene una capacidad notable de hacernos ver la peculiaridad del momento que estamos viviendo. O sea, es una obviedad decir que cada ser humano ha vivido en una época de la humanidad particular, pero esta época de la humanidad que nos ha tocado vivir es una época única en el sentido de que por primera vez el ser humano se ha disociado de las dos principales referencias con las que vivía su vida o su experiencia vital, que eran el tiempo y el espacio, ¿no? Y de alguna manera todos los libros de Han nos ayudan a pensar esa dimensión, ¿no? Este también, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle de lo que aquello significa, pero me refiero a eso, ¿no? A hacernos ver que esto que estamos viviendo no tiene nada que ver con la manera en que se criaron nuestros padres, nuestros abuelos, y así sucesivamente. Y por eso para una generación como la nuestra, y es como la generación de transición, eh, el rango, ¿no? El rango biográfico que nos ha tocado vivir es un rango de transformaciones como probablemente no las experimentó ninguna otra generación. Bueno, y Han nos ayuda a ver eso, ¿no? Con una gran capacidad de atraer como la historia de la cultura, la historia de la sociología y la historia de la filosofía a textos breves, ¿no? Y muy bien articulados, además. Sí, y en general uno diría bastante accesible, depende igual de, probablemente siempre, con el acceso a cualquier obra, del estado de ánimo que uno tenga. Yo debo decir que yo partí con mucha aridez leyendo este en particular. Habíamos leído, creo que El fin del Eros, acá en el programa. Creo que se llama así, ¿no? Ustedes me dirán. Y la sociedad del cansancio también, y un cuarto, un tercero, cuarto. Ok, yo no recuerdo, me acuerdo del Eros. Y yo creo que una cosa bonita es que después de un rato uno como que le agarra el ritmo, porque por supuesto tiene muchas citas, tiene muchas referencias, también de alguna manera asume que su lector es más o menos culto, aunque no necesariamente sea del mundo académico, pero sí sabe situar Heidegger, Lacan, Sartre y otros. Pero por lo menos a mí me parece que, como suele suceder, que yo engancho más cuando se muestra más. Y por ejemplo, siento que el último capítulo, el que está dedicado a la rocola, es una belleza, y ahí uno entendió todo lo que dijo antes, porque el libro sobre la pérdida de la objetualidad y de lo sagrado de la objetualidad y de los tránsitos y de los ritos y de las cosas como brújulas, como que nos sitúan, ¿no? en un lugar. Y cómo la digitalización de la vida ha hecho que esos espacios tan necesarios para habitar se vayan perdiendo y quedemos un poquito como el lo inhóspito. Y entonces él da todo este proceso de manera muy filosófica, con muchas referencias, con mucha reflexión, con mucha idea interesante, una seguida detrás de otra. Entonces a veces como yo tengo el libro como lleno de marcas, pero creo que el capítulo final, que está dedicado a esta Jackbox, una digresión sobre la gramola, logra como encarnar literalmente o objetivar toda esa reflexión en un objeto. ¿Omar? Anto, Bueno, muy breve, compañero, muy breve, solamente para sí, efectos de la estadística, para no esperar que Oteiza nos mande la información durante la semana. Leímos en la octava temporada del 2019 La Sociedad del Cansancio, sí, libro con formación inédita, porque sí, ese programa fue Sarraz, López y Leonard, ¿no? sí.
Por eso no me acordaba, ¿viste? No, no estoy tan... Luego, el 26 de junio del 2015, habíamos hecho la Sociedad de la Transparencia. Y el 8 de enero del 2016 hicimos la Agonía del Eros. Eso, Eso quiere Eso me decir que la acordaba. primera vez que leímos a Han en la República fue ya hace más de 7 años. Imagínense cómo pasa el tiempo. imagínate. Y de pronto son Sí, años. así. Bueno, yo creo de lo que he leído de él es el libro que más me ha gustado. Me parece muy interesante. Siempre es interesante porque justamente nos habla de cosas que nos están pasando en la vida cotidiana y muestra cómo la filosofía nos acompaña. Eh, yo podría decir justo lo que había dicho mi querido Patricio, que es que en vez de que la gente tenga que leerse 20 libros buscando un camino, Han te hace ese trabajo y luego tú puedes meterte, te abre el camino para que tú puedas empezar a meterte con Barthes, con Agamben, con una serie de autores, con Heidegger, y eso es algo que agradezco porque hace que podamos estar más cerca y podamos ir más allá. Ahora, el asunto es que una vez más, eh, si yo pudiera decir algo en lo que me causa cierta fricción o problema, es que eh, está aquí instalado un poco la caída, como que en algún momento las cosas pudieran haber sido mejores. Y me hubiera gustado que ahora que estamos hablando de las no cosas y de la pérdida de la sustancia de la realidad y de su digitalización, hubiera hecho alguna mención a una problemática anterior, que es más bien del siglo XX, que es la problemática de la contraria, la cosificación, la reificación, lo que en el marxismo se hablaba de que las relaciones humanas se vuelven relaciones entre cosas, la mercantilización, que el trabajador vende su fuerza como mercancía y entonces se convierte en un objeto. Entonces aquí, leyendo el libro de Han, se puede pensar que fue un tiempo hermoso ese donde había cosas, pero no hay una mención a esa problemática que está quedando afuera. Está bien, no estaba en el centro de su temática, de su interés ahora, porque justamente el mundo ha cambiado mucho, pero creo que no ha cambiado al punto de que el capitalismo sea distinto en esencia. Entonces, me hubiera gustado que no idealizáramos tanto las cosas y viéramos cómo en algún momento las relaciones entre personas como cosas eran un centro de la reflexión. Eso por un lado. Y por otro lado, otra fricción que tengo con Han es ese apoyo siempre incondicionado en Heidegger, ¿no? Ese Heidegger tan, digamos, utilizado de una manera un poco acrítica, porque cuando en alguna parte del libro habla de que Heidegger tenía sobre la puerta de su casa un salmo, ¿no? Donde decía, en donde decía que en el corazón, bueno, ahí lo voy a buscar después, se olvida uno de que Heidegger, cuando tuvo poder, maltrató a sus profesores, fue nazi, y digamos que no hay nunca ninguna observación sobre un Heidegger que incluso aparece aquí con cita bíblica sobre la puerta de su casa. Entonces, bueno, eso, pero ya iremos sobre las cosas que realmente dice Han y no como estoy haciendo yo ahora, saliéndome del molde y viendo lo que queda fuera de este libro. Igual, Omar, Volveremos sobre eso. maltratar a los profesores y ser nazi está como de moda, así que... Según las últimas encuestas. Oye, hablando de eso, Alberto Mayol, ¿vamos a escuchar tu tema? Encantado, encantado, porque he convocado para este fin una canción denominada Canción de las Simples Cosas, con una voz que podría ser material y podría ser etérea, depende del momento. Mercedes Sosa. Habría que pensar cómo sería la canción de las no cosas. Yo creo que suena a reggaetón.
Sería, no, no, no. Podría ser una obra de ese grupo chileno que se llama La Ley, como una cosa por ese estilo, ¿no? Piénsenlo mientras escuchamos a Mercedes Sosa y la canción de las pequeñas cosas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Como las selfies son ante todo comunicaciones, tienden a ser chismosas. De ahí que en ellas prevalezcan también las poses extremas. No existe una selfie silenciosa. Los retratos analógicos, en cambio, suelen ser silenciosos. No reclaman atención. Es precisamente este silencio el que les da su fuerza expresiva. Las selfies son ruidosas, pero su expresión es pobre. Debido al sobredimensionamiento, parecen máscaras. La extensión de la comunicación de imágenes digitales al rostro humano tiene consecuencias. Este adquiere forma de mercancía. Benjamin habría dicho que pierde enteramente su aura. Los retratos analógicos son una especie de naturaleza detenida. Tienen que expresar a la persona. Por eso, ante la cámara, nos preocupamos mucho por dar una imagen que esté en armonía con nosotros mismos, por acercarnos a nuestra imagen interior, por sentirla. Hacemos una pausa, nos volvemos hacia adentro. Por eso es frecuente que los retratos analógicos parezcan serios. Las poses también son discretas. Las selfies, en cambio, no son un testimonio de la persona. Las expresiones faciales estandarizadas, como la duck face, ni siquiera permiten la expresión de la persona. Con la lengua afuera y guiñando un ojo, todas parecen iguales. Nos inventamos a nosotros mismos, es decir, nos ponemos en escena en diferentes poses y papeles. El selfie anuncia la desaparición de la persona cargada de destino de historia. Expresa la forma de vida que se entrega lúdicamente al momento. Las selfies no conocen el duelo. La muerte y la fugacidad les son del todo ajenas. Las funeral selfies indican la ausencia de duelo. Son selfies tomadas en los entierros. Junto a los féretros, la gente sonríe alegre a la cámara.
Se contraría a la muerte con un irónico "soy yo", pero también podríamos llamar a esto el duelo digital. Byung-Chul Han, No cosas, quiebras del mundo de hoy, en un sentido distinto a lo que decíamos la semana pasada sobre Bolaño, del cual hicimos abundante expresión de su genialidad. Aquí también podríamos decir, parafraseándonos a nosotros mismos, que en este libro todos los párrafos son parecidos, en el sentido de que expresan este nivel de densidad. Es una cualidad extraña la de Han, ¿no? La de decir en pocas palabras y en lenguaje comprensible cuestiones que son bastante profundas, ¿no? Y de pasadita, solo en el párrafo que leí ya citó un libro de Benjamin, ¿no? Entonces, claro, a alguien que gusta de la lectura le dan ganas de ir a saber cuál es ese libro, que es, aunque no lo revisé, seguramente la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? Eso. Ahora, igual está buenísimo eso porque pensé en esos capítulos en donde refiere a eso y refiere al nacimiento de la obra de arte de Heidegger también, como cuando uno estudió esos libros en mi caso, en periodismo y en el magíster sobre todo, estaban muy situados en su contexto, en la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Finales o principios del 20, finales del 19, caso de Heidegger, hay como algunas referencias, pero me pareció súper acertada la actualización, porque obviamente ni la escuela de Frankfurt ni Heidegger estaban pensando en la digitalización de la vida, ¿cierto? Ni estaban pensando en las redes sociales, ni en la posibilidad de las selfies, ¿no? Y de los formatos digitales. Me pareció súper interesante la actualización y decir este tipo de pensamiento que está analizando el fenómeno de la reproductibilidad técnica, en un caso, ¿cierto? O de qué es lo que es el áurea del arte, cómo lo definimos, qué es lo inacible, puede ser súper apropiado para entender este tiempo de la manera en que Byung-Chul Han lo propone. Sí, es que yo creo que es un autor que en ese sentido bien extraño, porque en el fondo, a ver, en primer lugar, él viene a plantear, él lo dice directamente, viene a plantear un neorromanticismo, ¿no? Que tiene que ver básicamente con volver a encantar el mundo. La definición del imperio de la razón suponía que en nuestra modernidad viviríamos en un mundo desencantado. La posmodernidad es un radical desencantamiento del mundo. Ese tan radical desencantamiento del mundo lo permite todo, permite incluso variantes que formalmente son lo mismo que el encantamiento del mundo, que puedes creer cualquier cosa. Pero en realidad, como es sin profundidad, no es creer tampoco, no es, ni el pensamiento religioso logra ser religioso. Entonces es interesante cuando Byung-Chul Han entra en ese camino, porque él lo está poniendo sobre un conjunto de categorías que la mayor parte de las filosofías vigentes no te ofrecen como parte del cóctel. O sea, tú no tienes la posibilidad de plantearte en una perspectiva neorromántica que no sea los retornos estrictamente identitarios, que no sean las búsquedas de los grupos nacionales. No, él está buscando otra forma de romanticismo, otros espacios para poder construir esta textura perdida del vínculo, este ejercicio arcaico y arcaizante de salir de la información. Él está llegando tratando de entender las últimas consecuencias de una sociedad que pasa de ser la sociedad del trabajo a la sociedad de la información. Y en la sociedad de la información, el dato y el metadato son los elementos centrales del sistema productivo. Y en esas condiciones, y esto es una característica normal de las ciencias sociales, en el fondo, uno entiende que la lógica, la norma de una materialidad, en este caso inmaterial, pero una materialidad, una experiencia material del ser humano que está sumida en una cierta ley, eso se proyecta a otras dimensiones y de alguna manera
nos, nos invade y nos somete en algún sentido, incluso bajo el nombre e incluso bajo la forma de la libertad eventualmente. Esa es la gran paradoja siempre de los fenómenos sociales, que a veces la configuración de la libertad es la misma que estamos, lo dice Max Weber en un párrafo fantástico, estamos obligados a ser libres. Entonces, en ese contexto creo que allí se mete Byung-Chul Han, y claro, para mí, a mí no es el tipo de autor que me gusta desde el punto de vista sociológico, pero sí es un tipo de autor en cuya lectura tú sientes que navegas por el mar, te metes en el mar y realmente vas a ir recorriendo muchos lugares, muchos arrecifes en el fondo. Y no va a parar porque no termina. O sea, este es un viaje que no es interminable. Y seguirá haciéndolo, todo parece indicar, hasta llenar de sentido un conjunto de elementos que quedarán vinculados con este proceso. Yo creo que en ese sentido me parece que su apuesta es muy novedosa. Yo, que me declaro occidentalista, me dan mucho miedo los neorromanticismos, más allá de las cosas que me gustan del romanticismo, como la literatura, la música, la pintura. Cada vez que se acerca a la política me da mucho susto. Pero Byung-Chul Han está empeñado en eso y lo hace magistralmente, entonces no puedo decir nada al respecto. Uh-huh. Ahí yo estoy con Omar respecto a como la radicalidad de la idea y la falta de crítica respecto a, por ejemplo, aquí está todo el rato, o sea, el libro se trata, ¿cierto?, de lo que la digitalización ha hecho con las cosas y cómo las ha transformado en no cosas, y cómo que las cosas en algún momento tuvieron un significado relevante para situarnos en el mundo y cómo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a la fotografía en donde habla particularmente, ¿cierto?, de ese acercamiento de lo digital versus lo material, ¿cierto? Y cómo hemos perdido esas instancias. Y al principio súper, no sé si a ustedes les pasó, como súper pesimista, es como ya fue, ya. Y me pasó lo contrario cuando leímos en pandemia, ¿se acuerdan? Que leímos el ensayo de Barinco, que era demasiado optimista. Y que fue como aquí falta... Alberto, está en silencio. El de los bárbaros. Sí, y que era como, a ver, pero es como, creo que aquí también es demasiado, porque yo igual me pasa leyendo el libro, era como, sí, es cierta la superficialidad, es cierta la idea de lo desechable, es cierto, o sea, es difícil discutirle al autor respecto a lo que está proponiendo, pero también a mí me pasa que encuentro que tiene cierta belleza la comunicación digital. Si no, ¿cómo hubiera sido nuestra pandemia? Nosotros mismos, nosotros cuatro, acá, haciendo el programa vía Zoom. Si no fuera por la posibilidad digital, Alberto no lo hubiéramos perdido, y con él toda la belleza que significa que está acá en el programa. Entonces, me pasó como que me hizo un poco de ruido eso, como que esto sea tan negro, ¿no? Y no mirar la complejidad, porque tiene cosas. La complejidad. Eso es lo que tú dices, Antonella. Claro que en ese programa, ustedes lo dijeron bien, Barico era... Lo malo de Barico era que era integrado, y lo malo de Byung-Chul Han es que era apocalíptico, totalmente apocalíptico, claro. Ahora, esas dualidades, justamente cuando tú quitas uno de los polos, te pierdes también. Entonces, claro, yo al principio lo que señalaba era que hay un equilibrio, una tensión entre lo cosa y lo que no es cosa, lo que está fuera de la realidad, digamos, material, y si tú quitas un polo, también te caes. Y bueno, este libro, yo creo que es interesante ver el contrapunto que hace, ¿no? Está, por ejemplo, información, narración, ¿no? No hay relato. En la información no hay relato, son datos, la información es fragmentaria. Luego, las cosas son estables, la información es veloz e inestable. Lo manual y lo digital, ¿no?
las cosas tienen que ver con el trabajo, que implica la mano, y lo digital tiene que ver con la información, y casi que todo se convierte en juego, en tocar con las yemas de los dedos. Incluso la máquina de escribir es cuestionada porque se toca con las yemas de los dedos. Entonces, estas dualidades, y por otro lado, esto de que la silla, por ejemplo, que uso constantemente, me da identidad, me apoyo en las cosas me hacen ser en cierta forma, son parte de mi identidad, confrontado con, en contraposición a el consumo, ¿no? Que a veces se compran cosas que se botan nuevas, sin ni siquiera sacarse los paquetes. El otro día decían que tú vas por las calles de alguna ciudad en Estados Unidos y encuentras cosas que están empaquetadas que ni siquiera fueron abiertas, en la basura. Entonces, claro, es lo que tú dices, Antonella. Creo que es una visión que muestra muchas cosas, pero al mismo tiempo, por el romanticismo del que hablaba Alberto, nos lleva a este pesimismo como de que, ¿cómo decirlo? Como que la redención está un poco en algo que es un poco irracional. Y eso es el peligro, ¿no? Ahora, igual Han se cuida de no... Es explícito en decir que él no es anti-tecnológico, ¿no? O sea, uno podría hacer yo sé que ninguno acá lo está haciendo, pero uno podría hacer una lectura grosera de Han y decir que en su pulsión es que volvamos a moler harina con molinos de agua, ¿no? Y no es eso, ¿no? Hay un intento por explicar también el tiempo que vivimos, y yo creo que ahí es donde hay una cosa que es interesante. Ahora, igual, en lo que tiene que ver con este libro y con los planteamientos, creo que hay un valor, y a propósito de lo que señalaba Alberto, en esto de sentir que efectivamente se navega por el mar, y yo quiero insistir en esto, en la metodología Han, lo vamos a decir así, ¿ah? Porque cuando él conduce muy bien y arriba a una conclusión, lo hace siempre como un filósofo que reflexiona, pero también como un gran eh, antolo- an- no sé no sé si se llama ¿Antólogo? antologador o antólogo, ¿sí? Alguien que antologa. Sintetizador. Sí, claro. O sea, lo que quiero decir es que cuando Han habla sobre un determinado punto, suele citar para justificar su argumento sobre ese Sí, determinado punto las cosas más relevantes que se han dicho en las ciencias sociales en los últimos 30, 40 o 50 años sobre el punto, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, hay una mezcla de asertividad, pero una asertividad que está basada en la erudición, es decir, una gran acumulación de conocimiento para después poder dejar caer una gota, así como los perfumes o como los destilados de alcohol, que es bien memorable. No sé si es un radical, ahí no sé, les pregunto de vuelta cómo lo ven ustedes, no sé si es un radical apocalíptico, pero creo que en los tiempos que vivimos, donde en general estamos ofreciendo poca resistencia intelectual a la era que nos toca vivir, es un aporte que alguien nos dé algunas herramientas para pensar cómo funciona su vida cotidiana. Para solo poner un ejemplo, que se nos olvida, porque hace algunos años, Omar, nosotros hicimos un libro que tú promoviste cuando estuviste en la Feria del Libro, que es Fraudebook, del Así. profesor Serrano, que luego algunas de esas ideas las vimos reproducidas también en Han, donde en esa época donde todo el mundo usaba Facebook, bueno, se nos venía a preguntar, bueno, hacia el estilo de Calle 13, ¿no? ¿Nosotros estamos usando Facebook o Facebook nos estaba usando a nosotros, ¿no? Cuando traspasamos radicalmente toda nuestra vida a la exhibición y por lo tanto al mercado, ¿quién está usando a quién? Bueno, estas son preguntas Sí. súper básicas en el fondo, pero son preguntas que no se hacen la gran mayoría de las personas que vivimos vertiginosamente conectadas con estos dispositivos, con mayor o con menor capital sociocultural. Y en ese sentido creo que es un aporte a decir, oye, a ver, calmado, ¿por qué no le Sí. das una vuelta a cuál es el dispositivo que funciona en este caso? ¿Cómo opera tu voluntad en este caso? ¿Cuál es tu nivel de libertad en este caso? Y creo que en eso hay una gran valía. Pato, solo quiero, déjeme decir solo una cosa, pero una frase, que es que estoy de acuerdo, es un gran valor resistir, mostrar resistencia, como dices tú, y ser crítico. Eh, es una cosa que digamos, es importante, pero, y finalmente, antes de parar, me parece, en cierta forma, una reflexión
a lo Marshall McLuhan que se hizo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que produce la fotografía? ¿Qué es lo que produce el teléfono digital? Estas reflexiones sobre las cosas son muy interesantes, por eso yo digo que más allá de lo que haya parecido, a mí me gustó mucho este libro, es el que más me ha gustado de los que yo he leído de él y le encuentro un gran valor, a pesar de que podamos encontrar ciertas cosas en las que no puede ser un exceso. Pero no, a mí me parece que es un gran libro y como tú dices, hay que resistir, que haya alguien crítico es un valor. Sí, a mí no me parece que es un exceso, lo que yo decía era como yo no le discuto nada de lo que dice porque le encuentro toda la razón. Lo que me pasa es como, me falta un poco de luz, porque también creo que estos tiempos tienen cosas interesantes desde el lado luminoso, ¿no? Pero podemos volver a eso porque se nos está yendo el Ojalá tiempo. me encontrara más seguido con personas que me dijeran a mí lo que tú le dices a Byung-Chul Han. Sí. No te discuto nada, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero falta un poco de... Yo, en cambio, lo considero a él un optimista. Mira, volveremos sobre esto. Nos queda poco programa y Patricio López tiene una canción que presentar. Ah, sí, esto es Jorge Drexler, así bien cortito, se llama El amor en la era de la informática. Listo. Vamos a eso. Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en 3 semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. Y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano nada es secreto, nada es secreto. En la serie de dibujos animados de Mickey Mouse se ofrecen a lo largo del tiempo diferentes representaciones de la realidad de las cosas. En los primeros episodios las cosas se comportan de forma muy insidiosa, adquieren vida propia, son obstinadas en sus acciones y aparecen como actores imprevisibles. El protagonista se enfrenta continuamente a ellas. Sale literalmente despedido o es maltratado con fruición cuando se las encuentra. No está exento de peligro andar cerca de ellas. Las puertas, las sillas, las camas plegables, los armarios o los vehículos pueden en cualquier momento convertirse en objetos peligrosos o en verdaderas trampas.
La mecánica muestra todo su lado diabólico. Hay choques por doquier. El protagonista se halla completamente a merced de la arbitrariedad e imprevisibilidad de las cosas. Las cosas generan frustración. Gran parte de la diversión de esta animación la proporciona la perfidia de las cosas. Las cosas pérfidas pertenecen ya al pasado. Las cosas ya no nos maltratan. Su comportamiento ya no es destructivo y tampoco se nos resisten. Pierden sus puntas. No las percibimos en su alteridad o extrañeza. Esto debilita nuestro sentido de la realidad. La digitalización, sobre todo, exacerba la desrealización del mundo al descosificarlo. La observación de Derrida de que la cosa es lo completamente otro, que dicta su ley, a la que tenemos que someternos, suena ya extraña. Las cosas hoy son bastante sumisas, están sometidas a nuestras necesidades. También Mickey Mouse lleva hoy una vida digital inteligente, su mundo está digitalizado e informatizado. En la nueva serie La Casa de Mickey Mouse, la realidad de las cosas se presenta de una manera completamente diferente. Las cosas pierden de repente su vida propia y se convierten en herramientas cómplices para la solución de problemas. La propia vida se ve como solución de problemas. El trato con las cosas pierde cualquier carácter conflictivo. Ahora no aparecen como actores revoltosos. El protagonista ya no choca con la realidad de las cosas, no se enfrenta a la resistencia de las cosas. De ese modo se inculca ya a los niños una idea de factibilidad, de que hay una solución rápida, incluso una aplicación para todo, de que la propia vida no es más que resolución de problemas. Byung-Chul Han, no cosas. Ahora las cosas ya no nos atacan. Son Sí, dos. citas Chaplin, pero que para que quede más claro, yo te diría que hay que ver películas de Buster Keaton. Hay una película que se llama The Electric House, que es esto, y es una maravilla. Qué Búsquela. bueno que es Buster Keaton. Qué bueno que es. Lo más grande. Para mí lo más grande del cine mudo. Increíble, increíble. Sí. Tercer bloque. Tercer bloque. Y Alberto Tercer Mayor. bloque. O Es el Capitán, momento- Capitán. Es el momento de decirle a Byung-Chul Han un par de cosas. Lo primero, señor Byung-Chul Han, es que usted cree que sabe mucho, pero si no conoce Clepsydra, no conoce todo lo que tiene que conocer. Tiene que coger el metro, bajarse en Chile-España o llegar de alguna manera por superficie a Macul con Irarrázaval, José Pedro Alessandri, para la gente más maniática del orden. Y en esa esquina, en ese lugar, va a encontrar a la librería Clepsydra, que ya lleva muchísimos años allí instalada, sobreviviendo, incluso al enorme tiempo que tardó en hacerse el metro en ese lugar. Frente a lo que queda fantasmagóricamente del club de jazz, no contemos el otro, eso no vale, el histórico, frente al club de jazz ustedes pueden encontrar, y frente al paradero del ex Transantiago, ahora simplemente Red, puede usted encontrar entonces el escaparate de Clepsydra. Luego adentro comienza el Festival de Libros y con un poco de suerte algún día podrá usted conocer el sótano. Yo no lo conozco, Pato tampoco, pero Antonella, por alguna misteriosa razón, sí conoce el sótano. Fui y volví, Eh, además. Y Volvió. fue, Sí. vino Ahora, y- quizás estuvimos, y Alberto, y lo venció. olvidamos. Si alguien nos hace una regresión o alguna de esas cosas, puede Puede aparecer ser. en nuestro... Puede ser. En otras vidas, tiempos pasados. Bueno, Lo cierto es que allí ustedes pueden encontrar todo y para poder encargar libros es más fácil todavía. Librería Clepsydra tiene una página web en la cual usted sencillamente puede comprar y enviar a su domicilio con el pago correspondiente. Y puede también a través de Instagram y otras redes sociales, Facebook, en fin, contactar a la librería o llamar por teléfono y pedir, encargar o preguntar si existe el libro. En la página web también usted puede ver si el libro que está buscando usted existe y puede navegar por la página tranquilamente también para poder buscar a partir de lo que es este paseo en un mundo digital, en un mundo de no cosas. Así que, muy bien. Lo que sí les garantizo es que en la librería Clepsydra no existen los no libros. Eso sí, no existe. Sí, está lleno de libros. Omar, ¿cuántos años lleva Clepsydra? 21. 21, 21 imagínense. años. Oye, nosotros estuvimos de es que, aniversario no- esta es semana. que creció con el siglo. Hay que Creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. con el periódico. Nosotros Ahora ya camina todavía, lento. esta República de las Letras todavía no llega a los 21, pero cumplimos 13 esta semana. Puta, hay que celebrar. Hay que celebrar, yo Es creo la que peor sí. edad.
Estamos en plena adolescencia. Prepárate, Alberto. Puro No, y de sufrimiento. bueno, todo porque tú ya lo pasaste. Pero solo un recordatorio que me hizo Facebook esta semana, por eso me acordé, hicimos un programa muy bonito para los 10 años, que está ahí en YouTube. ¿Se acuerdan del programa que hicimos para los 10 años de la República? En la sala máster. Sí. No, lo hicimos acá porque estábamos en pandemia, Ajá, Ah, sí. donde contamos un montón de anécdotas y fue muy gracioso. Sí, horrible. pues no había Horrible. libro, hablamos de nosotros, de este programa. Ese fue el programa de los no Sí. libros, po. Sí, pues, Yo sí, me no libros. Pero me fue encuentro un con programa lleno de nostalgia y melancolía. Yo creo que Byung-Chul Han hubiera aprobado. Yo encuentro con gente en la calle, en cualquier parte del mundo, que de repente me dice, oye, ¿qué pasó con esto que te pasó a ti? Y me hablan de cosas así como, ¿pero cómo sabes eso? Y te escucho en la radio. Y yo digo, ¿pero cómo dije esas cosas? Sí. Bueno, porque yo creo que, ¿sabéis qué? Porque en nuestras primeras temporadas tomábamos vino. Alguien puso ahí a Volver propósito a de un tomar programa vino. que hicimos hace poco, que después de la pandemia habíamos quedado muy serios, y yo me quedé pensando y fue como, claro, pues ya no tomamos, o sea, antes grabábamos juntos, eso por supuesto la energía es distinta, Sí. pero además compartíamos un vino y eso por supuesto genera otras sinergias, ¿no? Por el Entonces, vino me quedé así. sí, deberíamos volver, por lo menos que sea cada uno con su copa desde... Sí. Grabaremos. Ahí, Creo que hicimos, Alberto creo con que un hicimos. torrontés, ¿ah? Con un torrontés, con alguno de La Rioja, Alberto. Sí, Antonella. pero nos vamos a ver luego, así que no hay Sí, problema. sí, Es verdad. está. Ya. Ahí podríamos generar nuestra celebración. Antonella, Sí. no hicimos el juguete rabioso Sí. en los 10 años, no sé. ¿O estoy mal? No lo sé. hicimos nada. No, yo creo que hicimos... Hubo un Bueno, programa porque que hicimos solo hablar del programa. Ya. Y Ya, creo ya, que ya. incluso o lo aluciné o sacamos audios de gente que nos mandó saludos. No me acuerdo. Sí, Puede ser. sí, sí. Ya no me acuerdo, estoy loca. Pero vean el Igual programa, sí. está en YouTube. Oye, Lo vamos a buscar. Oye, nos tenemos que ir despidiendo. No hablamos de este es el último, porque yo estaba leyendo No, sí. antes de el elogio de la inactividad. Sí, ese salió después que este. Ah, Sí, ese está muy pero bueno el también, último- lo recomiendo para una próxima ocasión. Sí, pero el último de todos es Capitalismo y Pulsión de Muerte. Siguiendo con el optimismo desaforado. Todavía hay gente que está criticando al capitalismo, no se Incluso- cansan nunca. Incluso la portada es como caída libre, es como ver, es como una vista de los edificios, pero diría yo de alguien que está bajando. Ok. Bueno, con ese optimismo. Omar Sarraz, ¿tu canción? Bueno, esto que dijo Byung-Chul Han el año 76, ya lo dijo, ya salió, no sé quién es el autor de la letra, pero en la voz de justamente Héctor La Voz Lavoe, tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. A mediodía noticia ya confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Qué mayor anticipación que esa digitalización de las relaciones? Tu amor es un periódico de ayer porque tienes alma de papel con Héctor La Voz Lavoe. Qué maravilla, qué buen cierre de programa. Nada más Qué que decir. lindo, qué lindo, qué lindo. Cuídense mucho, les queremos. Adiós. También. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha
sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, hola, hola. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste para nada, mami, y al zapacón yo te eché. ¿Para qué leer un periódico de ayer? Echa, camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba. Sacude doble fea.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.